Saludos Aldea Global. Se avecina el próximo eclipse total de Sol en Aries que se va a presentar el próximo 8 de abril del 2024. Para el horario Bogotá, Quito, Lima se perfecciona a las 13:21 pm, a la 1:21 pm, pero en el tiempo universal será a las 18:21 pm en el horario de Europa. Es importante aquí indicar que será visible, es una luna nueva potenciada, la conjunción entre el Sol y la Luna en el grado 19 de Aries. Ese es el grado donde se dará este novilunio de Aries y donde se dará el eclipse total de Sol en Aries. Entonces lo que vamos a ver es que visto desde la Tierra, la luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol se va a eclipsar, se va a oscurecer, se va a tapar, va a ser tapado, oscurecido por la luna. Es una conjunción Sol y Luna. Y pues todos esos eclipses de Sol nos hablan de identidad, de esencia. Entonces, así como el eclipse de penumbral de luna llena en Libra del pasado 25 de marzo nos hablaba de relaciones y en el signo de las relaciones, este nos habla de cambios en la identidad, en el signo de la identidad. El Sol es esencia, identidad profunda y Aries es el signo de la identidad, de la relación con el yo. Entonces, es un cambio que se presenta de ese tipo, un cambio de relación, la relación conmigo mismo. Entonces, ya vimos en el eclipse anterior algo que cambió las relaciones con los demás y ahora hay un cambio de relación con uno mismo. Entonces, es importante para este eclipse trabajar es eso, la relación con nosotros mismos, con nuestra identidad que proyectamos y bueno, los sitios geográficos donde este eclipse se va a presentar va a ser en Norteamérica. Recordemos que todos los eclipses de este año 2024 se dan en el continente americano, todos. Entonces, el continente americano muy protagonista con sus sucesos, algo importante va a cambiar con toda la dinámica del continente americano y especialmente con Estados Unidos, que pues es el papá de los pollitos en todo el mundo. Entonces, algo importante va a cambiar para Estados Unidos. Este eclipse va a atravesar, se va a percibir, va a atravesar todo lo que es Baja California Sur, la zona de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, en todos estos estados de México. Sinaloa, Durango, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, bueno, todo esto se va a ver eclipsado y Baja California Sur también. Vamos a ver qué va a pasar por Texas, Arkansas, Oklahoma, Missouri, Indiana, Ohio, va a pasar por el lago Ontario. Y va a eclipsar pues todas estas sitios también de Canadá, Ottawa, Montreal, Quebec, bueno, todos estos lugares, incluso hasta la península del Labrador y Terranova, hasta ese estado, allá va a ser pues visible la afectación de este eclipse. ¿Qué significa un eclipse? Cambios importantes, cambios cuando son de Sol, eclipse de Sol y en el signo de Aries, pues con la esencia, con la identidad. Entonces, algo relacionado obviamente con la historia de México, de Estados Unidos y de Canadá, pues va a entrar en juego. Yo considero que pues como puntos importantes, Texas, yo creo que Texas está siendo importante para la política, para las decisiones en los últimos tiempos. Entonces creo que algo importante se puede llegar a mover con Texas.
Entonces, pues estar como muy pendiente de los sucesos alrededor, antes y después del eclipse, de lo que suceda. Es importante también como dar un repaso de lo que ha pasado en los últimos días. Ustedes pudieron darse cuenta que un día antes, 2 días antes de que se perfeccionara el eclipse de Libra, para el viernes 22 de marzo, la luna estaba creciendo en el signo de Virgo, previa al eclipse de luna llena en Libra. Y fue un día muy álgido. Vimos votaciones importantes en el Consejo de Seguridad de la ONU por el tema de Israel y Palestina. Rusia atacó con misiles a Ucrania y ese mismo día hubo un atentado terrorista en Moscú donde se cree que ISIS asesinó a centenares de personas. O sea, bueno, las personas obviamente sí murieron, pero se cree que es este grupo terrorista que se lo adjudicó, pero bueno. Ahí empezaron las investigaciones, gente que denunció tortura para, pues, bueno, toda la situación tan caótica que se vivió alrededor de ese eclipse. Entonces, bueno, a los días siguientes se cae un puente importantísimo en Baltimore, Estados Unidos, y un barco choca con el puente. Bueno, unas cuestiones ahí también tremendas con las estructuras de Estados Unidos. Muy cerca, o sea, Baltimore, que bueno, perteneciente ya como al estado no sé si es al estado de Virginia, bueno, es más o menos por ahí, es de los estados originales de Estados Unidos. Bueno, por ahí va, el eclipse deja también ahí como una zonita de afectación, este próximo eclipse del 8 de abril. Pero digamos que pasa más que todo sobre la zona de Ohio, Indiana, Kentucky, Arkansas, Missouri, es más por ahí donde se va a ver con más contundencia. Entonces, hay que estar pendientes de las noticias para ver qué más mueven los eclipses. Estamos en temporadas de eclipses y hay cambios importantes. La vida nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar. Es una muestra, como que la vida nos dice, hasta aquí tal proceso, hay que hacer este cambio, hay que reformular esta dinámica, y cada 6 meses tenemos esa oportunidad de reformular las estrategias, de reformular la dinámica, de tener una mejor vida, de hacer cambios para tener una mejor vida. También pudimos ver cómo empieza a llegar la ayuda marítima a las personas que están atrapadas en Gaza, los palestinos atrapados en Gaza porque están totalmente atrapados allí, no pueden escapar por ninguna parte y bueno, ahí están atrapados en esa guerra. Entonces empieza a llegar esa ayuda humanitaria. En Perú también observamos cómo la Fiscalía allana la casa de la presidenta Dina Boluarte por el tema de los 3 relojes Rolex, y también porque la gente tiene como cierto rencor frente a las muertes que acontecieron en las protestas. Recuerden que pues allí sucedió algo con el presidente anterior, se generaron unas fuertes protestas y pues bueno, ha habido mucha alteración con la política, el liderazgo, más que todo con los temas de presidencia en el Perú. Entonces, vuelven y se reviven todos estos temas. Discusiones entre el presidente de Colombia, Petro, y el presidente de Argentina, Milei. También fuertes bloqueos de embajadas entre Venezuela y Argentina. Entonces, ahí vemos unas tensiones interesantes, importantes, que se han presentado alrededor de este eclipse. Vemos también cómo Estados Unidos continúa enviando ayuda de armamento a Israel,
y vemos una guerra de Rusia y Ucrania que no cesa, que continúa. Entonces, también pudimos observar encuentros entre Xi Jinping y Vladimir Putin como reforzando sus lazos. Bueno, aquí podemos dar una mirada a todas las noticias para entender, bueno, cuáles son los temas de cambio importantes que se presentan. Entonces, países, ciudades, todo lo que tenga energía ariana va a tener como un cambio en su esencia, en su identidad, un cambio bien, bien importante. Entonces, bueno, hay que revisar muy bien. En nuestra carta natal vamos a revisar el grado 19 de Aries, porque allí vamos a tener cambios interesantes. La vida nos invita a realizar un cambio importante de esencia e identidad en ese grado 19 de Aries, en la casa astrológica en la que nos caiga, en la que atraviese el eclipse. Además de que el eclipse es esa conjunción Sol y Luna, lo tenemos en conjunción con Quirón. Quirón está en el grado 19. Entonces es un eclipse, además es un eclipse también quironiano. Es un eclipse que nos habla de que hay que ir a la esencia o a la raíz de la herida, de lo que nos duele y de lo que nos hace ser como somos. Entonces, a nivel humano, Quirón en Aries es revisar el porqué de las guerras, el porqué de los odios, el porqué de la violencia. Entonces, es revisar como qué escondemos detrás de eso, qué hay detrás de eso, qué hay detrás de, cuál es el origen de la herida, de dónde surge, de dónde nace, por qué somos como somos. Entonces es muy quironiano y al ser quironiano es quirúrgico y al ser quirúrgico es doloroso, porque Quirón es como ese médico que aplica sal y limón a las heridas para que justamente puedan sanar. Si no duele, no sana. Si no arde, no sana. Lo que hace es pudrirse mucho más y dañar mucho más. Entonces hay que hacer un proceso quironiano para poder sanar. Es un eclipse sanador de todas maneras. El planeta Marte, que es el regente de Aries, el signo donde sucede el eclipse, está en Piscis. Y Piscis es un signo también de finales, de cerrar ciclos y de sanar, mientras Aries es de iniciar nuevos procesos. La luna nueva y este eclipse de Aries dan el inicio al nuevo año astrológico que inició el pasado 19 y 20 de marzo, pero con la luna nueva ya es sí, siento que de verdad estoy iniciando un nuevo proceso. Bueno, también es interesante entender que Mercurio está ahí también muy presente en el grado 24 de Aries y el nodo norte también, lógicamente, en el grado 15 de Aries. Entonces allí tenemos pues una concentración de planetas en la zona ariana, indicándonos que aquí tenemos que hacer unos cambios bien interesantes con todos los temas Aries. Entonces, pues Aries es el instinto de supervivencia. Aries es la identidad, la imagen, el carácter, es el guerrero. Aries es la proyección del yo soy, cómo nos proyectamos ante los demás. Aries es una zona de valentía. Aries es ganas de vivir. Es como, sí, como ese fuego encendido, son las ganas que tenemos de vivir, pero Aries también es la guerra, la violencia, pues todo lo que está pasando en el mundo con estas guerras que se encendieron en los últimos años.
guerra de Rusia y Ucrania, pues sí, un conflicto viejo que en el 2022 tuvo su momento álgido, comenzó como que explotó, pero el conflicto ya venía desde antes. Los ataques entre Israel y Palestina y Hamas, entonces iniciaron hace unos meses, previos al primer eclipse de Libra, de Sol en Libra, que fue en octubre del año pasado, para el 7 de octubre, el eclipse fue el 14. Entonces, previo a eso, allí inició ese ataque de Hamas hacia Israel. Israel empezó a responder y no ha parado. Entonces, Aries tiene que ver con eso, con las guerras, pero su regente, que es Marte, está en Piscis, que justamente es disolver, es como también algo relacionado con el sufrimiento humano, es el costo de la guerra también. Toda guerra, todo conflicto tiene un costo y el costo es sufrimiento humano. Ese es un costo que pues muy poco se revisa, pero es el costo psicológico. Y bueno, Marte en Piscis tiene que ver con disolver, con finalizar, con darle cierre final. Y justamente esa es la tensión del momento, como todo el mundo esperando a que esas guerras que se encendieron, esos conflictos que se encendieron post pandemia, se logren cerrar. Pero está como complicado el asunto. Vemos a un Júpiter y a un Urano muy, muy cerca. Estamos aproximándonos a la conjunción del próximo 20-21 de abril, que se dará en el grado 24, en el grado 22 de Tauro, esta conjunción entre Júpiter y Urano en Tauro, muy álgida, muy fuerte, que viene a hablarnos de cambios importantes que se dan en el terreno. O sea, tenemos que ser conscientes de que algo ha cambiado con, primero, la madre naturaleza, ya no es igual. Aquí en Colombia lo vemos con el tema del nivel de agua en los embalses. Los temas de la madre naturaleza, algo ha cambiado. Lo hemos percibido desde que Urano entró en Tauro, los huracanes aumentaron los niveles, bueno, el desajuste del clima ya es muy visible, ya es evidente. Ahora vemos cambios también en la economía, con la moneda, con los valores de los seres humanos, con muchas cuestiones. Allí vemos esos cambios, son supremamente evidentes. Entonces, o con la estabilidad de las personas o el equilibrio o, bueno, todo lo que es taurino, vamos a poder como identificar, observar y decir, es evidente que algo cambió en la zona Tauro de nuestra carta natal, es evidentísimo. Y pues vamos a ver unos cierres también. Marte y Saturno, la conjunción de Marte y Saturno en Piscis nos habla de ejecutar algo, como tomo finalmente la decisión de comprometerme con ese proceso pisciano que es disolver, finalizar, cerrar ciclos, sanación emocional o sanación médica. De pronto tengo que sanar algo de la psicología o algo del cuerpo, entonces definitivamente tomo la decisión de hacer un proceso de sanación psicológica o médica, o un proceso de perdón y olvido, o un proceso de, bueno, todos los temas piscianos. Entonces, el eclipse sí es ariano, hay mucha concentración energética, está en conjunción con Quirón, es quironiano, o sea, que duele, pero que es necesario.
es necesario cambiar esa relación con lo ariano. Y es que Aries es los impulsos que todos tenemos cuando somos impulsivos o tomamos decisiones impulsivamente. Es como los primeros impulsos que tenemos sobre algo. Entonces es como cuando reaccionamos. Entonces ahí hay un cambio importante. En Tauro observamos que algo cambió, que de pronto lo que vale o sea, lo que valía para nosotros ya no vale tanto, ahora valen más otras cosas. Y en Piscis tomamos finalmente una decisión de cerrar cierto ciclo, de cerrar cierta situación. Plutón en Acuario es una liberación mental, una liberación de nuestros pensamientos, pero tienen que ir, pues sí, hay una fianza, un afianzarse alrededor de este eclipse. Plutón en Acuario se afianza en Neptuno en Piscis, que es cerrar, o sea, los últimos grados de Neptuno pasando por los últimos grados de Piscis es aprender a cerrar. No me puedo liberar mentalmente si no aprendo también como a cerrar las páginas viejas de los libros, que pues no tiene sentido revivirlas o revisarlas, o de pronto en algún momento nos sirve para entender algo, pero finalmente es necesario cerrarlas para avanzar, porque también ese Plutón en Acuario se ampara en Venus en Aries, que es deseo comenzar algo nuevo, deseo con el nuevo año astrológico, todos, la humanidad y la individualidad, deseo comenzar un nuevo proceso, deseo comenzar este nuevo año astrológico, un nuevo tiempo. Para cada persona, como lo digo, el eclipse viene a cambiar algo en esencia, porque es eclipse de sol, esencia, identidad, en el signo de la identidad, que es Aries, y en el signo que tiene que ver con la violencia, la ira, la neurosis, la histeria, la reactividad, en el signo de la guerra, de la lucha, de los combates, de la fuerza, del atrevimiento, de la determinación. Viene ese eclipse a cambiar y a hacer ese proceso quironiano de sanación, de ¿sí? Trastornos de la personalidad, que si nos ponemos a revisar, todas las personas sufren de uno u otro trastorno, ¿sí? Podríamos hacer una larga lista y por cada persona nos pueden salir varios trastornos, y es aceptarlo, o sea, ser como también valiente y aceptar, sí, tenemos esto y los otros tienen esto y todos debemos entrar a ese proceso de sanarnos si valoramos. Es que si apreciamos y valoramos el proceso. O sea, ¿qué tan valioso para mí es vivir en paz y en tranquilidad conmigo mismo? Eso es Tauro, o sea, ¿qué tan valioso para mí? Tauro también es ¿qué tan valioso es para la humanidad vivir en paz? Poder vivir en paz y vivir en paz con su medio ambiente, con su naturaleza, con la madre tierra. ¿Qué tanto nos importa la madre naturaleza? Y yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. El agua es más valioso que el oro y que la plata y que el bronce y que cualquier otra cosa. El agua, los bosques, la fauna y la flora, eso es más valioso que cualquier joya, que cualquier marca, que cualquier lujo. Es más valioso la madre naturaleza, los animales, las plantas, el agua. Eso vale mucho más. Pero es eso, es como darnos cuenta qué es realmente lo que vale, por qué estamos haciendo estas guerras, qué es lo que tenemos que sanar,
A veces si somos muy dominantes, si le ponemos dominios a otros, bueno, sí, como revisar mucho esa zona ariana de qué es lo que tengo que sanar. Y en Piscis, comprometerme y tomar ya la decisión de cerrar un ciclo, de finalizar una etapa. Marte en conjunción con Saturno. Tomo la decisión, me comprometo con esa decisión, la ejecuto. Y Neptuno en los últimos grados de Piscis, ya estoy leyendo las últimas páginas del libro, ya estoy viendo los últimos capítulos de la serie, ya estoy haciendo como un recuento de que este proceso ya debe finalizar. Plutón en Acuario, estoy liberándome de situaciones, de circunstancias, me estoy liberando a mí mismo, el planeta también se está liberando, la humanidad se está liberando y tenemos ese deseo de avanzar y de continuar. Venus en Aries. Sin embargo, no hay que perder de vista, también tenemos una Lilith en Virgo en oposición a Marte y Saturno en Piscis. Lilith en Virgo sería como la parte oscura o la zona oscura de Virgo. Revisar en nuestra carta natal dónde nos cae y revisar cuál es la parte oscura de Virgo, como entenderlo. Virgo tiene una parte de luz que es la pureza, que es la limpieza, el orden, el servicio, el trabajo, la productividad, es esa hormiga que no para nunca de trabajar. Sí, tiene cosas muy positivas, pero cuando vemos lo negativo de Virgo sería la suciedad, el desorden, la indisciplina, cuando la persona no es disciplinada, sino es totalmente desobediente, indisciplinada. Virgo en baja vibra no es la pureza e inocencia de pensamientos, sino son los pensamientos pervertidos. Hablamos en los temas de la sexualidad, Virgo rige la virginidad, pero la virginidad para el 2024, no estoy hablando de la virginidad ya de la parte como tal sexual, más carnal, como tal, más literal, sino de la virginidad mental o la virginidad espiritual, que en sí es preservar la inocencia de los pensamientos. Y estamos viendo una sociedad hipersexualizada. Los niños ven en los celulares muchas imágenes, en la televisión, y están más hipersexualizados que en las décadas anteriores, mucho más pervertidos, una mente más pervertida, una mente que no es pura, sino una mente que está más contaminada, más perversa. Lilith en Virgo en temas colectivos también nos está hablando de la contaminación del planeta, de que no estamos haciendo absolutamente nada por la reforestación, por limpiar los ríos, por hacer ese proceso de filtro, o sea, no hay filtros que atrapen la basura. Y tampoco tenemos como filtros mentales, como, bueno, o sea, ponerle filtro a la basura, ponerle filtro como a muchas cuestiones y recoger, reciclar todos los asuntos con el plástico. Habíamos hablado mucho del plástico, del cómo el plástico, que es un subproducto del petróleo, daña completamente el planeta y daña nuestros cuerpos y daña muchas especies, que son moléculas grandísimas que las bacterias no pueden reabsorber, no se pueden descomponer, degradar, entonces están totalmente contaminando el planeta. Hablábamos mucho del tema del plástico. Entonces,
aquí esa Lilith en Virgo que también puede llegar a ser desde lo individual hipercrítica, viendo el punto negro en la hoja en blanco, viendo siempre lo negativo de todo, ese, no sé, ese afán también como por desmeritar algo. Hagan de cuenta, no sé, los críticos de arte, de cine o de gastronomía, la crítica deja de ser imparcial cuando está manchada, o deja de ser objetiva cuando está manchada de muchos sentimientos. Se pierde la objetividad. Lilith en Virgo deja de ser objetiva porque está llena de sentimientos. No puede tener una crítica realista y objetiva de las situaciones, de las circunstancias. No puede ser objetiva. Entonces, esa oposición se presenta ahí. Marte y Saturno en Piscis es: quiero tomar la decisión de sanar o de comprometerme con este proceso de sanación o este proceso espiritual o este proceso de todos los temas piscianos, pero se opone Lilith en Virgo. De pronto a veces ser tan quisquilloso, tan cositero, tan ahogarme en los pequeños detalles o en ser hipercrítico de los demás, no me permite pues avanzar hacia la luz de esa sanación. Entonces es simplemente como revisar en nuestra carta natal la zona Piscis y la zona Virgo, en esos grados donde está Marte y Saturno, sería como grado 14, 15, 13, 14, 15, hacia también grado 13, 14, 15, 16 de Virgo, más o menos esos grados, y revisar allí cuál es la tensión en nuestra carta natal que se presenta y qué es lo que tengo que cambiar para avanzar y para seguir adelante. En todo este panorama que se nos presenta, hay muchas opciones, hay muchas técnicas. Desde el coaching hay tantas herramientas y hay gente que hace mucha terapia a través de muchas herramientas. Hay gente muy buena en eso. A mí me gusta la lectura astral, pero jamás me ha gustado el tema de coaching porque nunca he sentido que yo esté preparada para eso. Entonces, por eso, desde que inicié el canal, jamás ustedes han escuchado que yo me venda como coaching, porque considero que primero necesito aplicar esas herramientas en mí, y cuando yo ya me sienta como que las puedo dominar, ahí sí las imparto, pero por eso nunca me he vendido como coaching, ni como motivadora, ni como psicóloga, asesora, consejera de nadie. Me gusta compartir la comunicación de lo que nos está contando el cielo, los astros, la lectura, la interpretación astral, y dar ideas, pero no trabajar desde el coaching porque siento que todavía no estoy preparada, y me gusta ser honesta con mi público, no vender algo que yo no manejo o que no he aplicado en mí. O sea, si no lo he aplicado en mí, ¿cómo lo voy a vender? Entonces, es como ese tipo de cuestiones. Otra cuestión, hay muchas herramientas desde el coaching, desde la asesoría, desde el entrenamiento mental del alma, del espíritu. Allí una de esas herramientas es como cambiar los pensamientos positivos, los pensamientos negativos, las palabras negativas, los hábitos negativos, las actitudes negativas, las acciones negativas, cambiarlas por pensamientos positivos,
palabras positivas, hábitos positivos y acciones positivas. Entonces hacemos como una reconversión, vamos hacia la otra polaridad. Entonces es como eso, como primero hacer como un cambio hacia ver el vaso lleno, medio lleno, y no verlo medio vacío, verlo medio lleno. Sí, hay unas dificultades, pero mira, estas son todas las cosas bonitas y hermosas. Y podernos levantar todos los días haciendo ese ejercicio de pensamiento positivo. Ese es un pilar que nos ayuda a sanar. El otro pilar se llama estoicismo. El estoicismo, muchos han escuchado de esta filosofía de los estoicos desde Grecia, y es que debemos procurar, más aún con estos eclipses de nodo norte en Aries, procurar trabajar es en nosotros, es en gestionar lo que nos corresponde a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, siendo un poquito Lilith Virgo criticona, acá en Colombia lo veíamos, lo podemos ver en ese ejemplo. De pronto, nuestro presidente tiene un manejo de las comunicaciones un poco como criticando a Bukele, criticando a Milei en Argentina. Y pues obviamente va a encontrar fuego si se pone a criticar a los demás, va a encontrar resistencia, va a encontrar conflicto. Si él se concentra en su propio país, en arreglar los asuntos internos de su casa, le va mejor en temas de comunicaciones. Puede que en otros temas esté muy bien, tenga la intención de aplicar unas reformas que lastimosamente el Congreso no le da el aval, ¿no? Porque hay poderes que no quieren que esto se modernice, que esto avance. Pero entonces la forma en que la persona maneja, este político, este líder maneja las comunicaciones, pues es muy criticable, porque todo el mundo le dice sea un poco más pragmático o más estoico, concéntrese en su proceso y no piensen en los otros países, en los otros procesos, procure no inmiscuirse en otros asuntos. Entonces sea más estoico. Sí, y pues al ser el ascendente Acuario, le cae todo este proceso en su casa 3 de las comunicaciones, o por lo menos todo el nodo norte en Aries ha viajado por parte de su casa 3. Entonces, como indicándole que debe haber un cambio en la manera en que él se comunica. Debe haber un cambio de metodología, debe haber un cambio de estrategia. Entonces, bueno, es una lectura que podríamos hacer. Es eso, el estoicismo, no preocuparme tanto, no angustiarme tanto por lo que no puedo cambiar o controlar, y estar todo el día o a toda hora diciéndole a los demás qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, sino más bien preocuparme por lo que yo debo hacer, por lo que me compete a mí, entendiendo también, reconociendo lo que me duele. A mí me duele esto, y reconociendo también por qué los demás actúan como actúan, por qué están heridos, reconociendo la herida personal y reconociendo esas otras heridas externas, pero al reconocerlas, darle importancia es a mi proceso. Yo nada puedo hacer
por el otro. Si el otro tiene odio, rabia, envidia, si el otro está ahogado en cosas, en emociones, nada puedo hacer frente al otro, pero sí puedo encargarme de mi proceso. Sí puedo encargarme de mí y de lo que me toca a mí. Entonces es como más centrarme en el yo soy. Y puede sonar un poco el eclipse egoísta o más o mejor el eclipse estoico o el eclipse que viene a hablarnos de un monólogo interno que tenemos que hacer con nosotros mismos, sincerarnos con nosotros mismos y decir, bueno, listo, ya no podemos hacer nada sobre los demás, rendirnos frente a la situación, pero ¿qué podemos hacer con lo que sí podemos controlar, que es nuestros pensamientos, nuestras expresiones, nuestras actitudes, nuestros hábitos, con lo que compete a nuestro mundo interior? Entonces, ahí sí podemos hacer un trabajo, ahí sí podemos hacer un cambio, ahí sí podemos hacer una interiorización, una exploración. Es muy interesante estos eclipses. Recuerden, el nodo sur sigue en Libra, es decir, tengo que soltar esa dependencia de querer también controlar la vida de los demás, manejarle la vida al otro, o de querer buscar la aceptación, la seguridad en el otro para hacer un cambio en el yo soy. Entonces, bueno, es importante empezarlo a manejar desde ya. A mitad de año vamos a tener otros cambios interesantes porque Júpiter va a ingresar en Géminis, Lilith va a ingresar en Libra, entonces vamos a ver cambios interesantes a mitad de año. Estos meses son los más intensos del año. Todo este principio de año es el más intenso por todos los eventos astrales que tenemos, pero eso no significa que a final de año sucedan situaciones también interesantes, pero a nivel astral lo más potente se está presentando en este momento. Entonces es como de darnos cuenta, bueno, pase lo que pase con el mundo, suceda, los eclipses me están diciendo es que revise la actitud personal, la respuesta propia e individual. ¿Qué responsabilidad tengo yo frente al yo? Conmigo mismo. ¿Qué responsabilidad tengo conmigo mismo? Entonces es simplemente de revisar esa situación, esa circunstancia. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video sobre el eclipse total de Sol en Aries del próximo 8 de abril del 2024. Revisa ese grado 19 de Aries porque allí va a haber un cambio que te propone la vida y es mejor que tú lo aceptes a que resistas ese cambio. Y te invito a los horóscopos que están en los shorts del canal, del nuevo canal que iniciamos hace unas semanas, que se llama Horóscopos Catalina. Horóscopos con K, Catalina con K, ese es mi otro nombre, Catalina. Entonces, es como un seudónimo, como un apodo, como un alias, como otro nombre con el que me llamaba mi familia desde que yo era niña. Entonces, por eso le quise poner al otro canal Horóscopos Catalina con K para que ustedes vean allí los shorts, los cortitos, que son ese regalo adicional, ese regalo extra que realizo al público como un mensajito de cómo pueden ustedes guiarse para cada signo ascendente. Entonces, allí encuentran los horóscopos para cada signo ascendente. Entonces, esperamos trabajar así todo este año de esta manera. Un saludo muy grande, muy especial para todos. Que pasen unos días maravillosos y continuamos con esta información astral. Hasta luego.